dejado mucho de lado lo que es la salud mental, ¿no? Y se toma más a veces el tema físico, pero muchas veces también la parte emocional, mental de uno es lo que importa también para que pueda desarrollarse bien en el trabajo, pueda tener una muy buena vida social. Quien me inspiró enormemente, creo que me cambió bastante la vida para poder redirigirme, ¿no?, hacia la investigación, hacia aprender más sobre todo. Una buena guía es muy importante. Es muy, muy importante para poder concluir aquello que uno desea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más, bienvenidos al podcast Investiga. Ya este es nuestro tercer episodio y para mí es un placer presentarles a Joe Lindo Lazo, psicoterapeuta con 13 años de experiencia en el tratamiento de diferentes enfermedades. Joe, bienvenido. Muchísimas gracias. En realidad, pues, es un placer estar aquí, sobre todo, pues, para conversar de temas variados, ¿no? Siempre es muy importante. Muchas gracias por la invitación. Bien. Joe, creo que nos compartas tu experiencia. Pero primero creo que debemos partir de por qué elegiste la carrera de psicología, ¿no? Y de ahí cómo partes ya a convertirte en un psicoterapeuta. Ya, desde el momento en que empecé a buscar una alternativa de qué estudiar para un futuro, creo que ya tuve muchos aprendizajes sin querer de la vida, ¿no?, de la psicología. Yo estudié medicina humana casi un año, odontología también 2 años, pero era bastante, pues, una influencia externa, ¿no? No hacía lo que yo quería, sino lo que tenía que hacer por una satisfacción a otros. Con el tiempo me di cuenta. Entonces decidí un poco más indagar acerca de mí. Me hice un test vocacional que es muy importante. Me apoyó una psicóloga y pues descubrí que era la carrera de psicología, algo que me nacía. Cosa que no me pasó con las otras carreras es que cuando inicié a estudiarla yo me sentí como pez en el agua. Me gustó mucho, fue muy importante el test vocacional, ¿no? Y entender sobre todo, pues, que en cierta parte del camino de la vida uno tiene que hacer lo que le nace y lo que uno quiere, no tanto lo que tiene que hacer, ¿no? Desde ahí fueron mis primeras lecciones psicológicas ahí. Claro que sí. Joe, y ya en la etapa de la universidad, ¿no? Para ti, ¿cuál fue el mayor reto, digamos, sobre tu carrera, ¿no? Ya, retos definitivamente económicos. Es bastante complicado. La economía era muy difícil de conseguir. El hecho de poder obtener ciertos instrumentos psicológicos, entre ellos. El hecho de también durante casi los primeros años de ciclo no mencionaban acerca de temas de investigación, entre otros, había esa carencia. Pues se estaba implementando la carrera, ¿no? A finalizar el ciclo, pues sí, tuve la suerte de tener un buen docente, como te comentaba hace un momento, Claro. quien me inspiró enormemente. Creo que me cambió bastante la vida para poder redirigirme, ¿no?, hacia la investigación, hacia aprender más sobre todo. Una buena guía es muy importante. Es muy, muy importante para poder concluir aquello que uno desea. Claro que sí, ¿no? Porque si no hay esa guía de parte de un buen profesor, creo que inclusive se vuelve muchísimo más complicado, ¿no?, el camino. Ya con ello, como me comentabas antes, me hablaste sobre tu tesis. Coméntanos sobre tu tesis, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para salir de bachiller y ya poder titularte? Fue un mundo. Tuve muchas complicaciones en ideales. Era hablar acerca de la hipnopedia y cómo esto podía influenciar en las personas. Yo había puesto mi hipótesis que sí funcionaba, porque yo me había obsesionado con la programación neurolingüística los últimos ciclos. Entonces mi tesis era enfocada a eso, ¿no? Tengo que corroborar y dar una confirmación de que la hipnopedia funciona, ¿no? La hipnopedia es una herramienta de la programación neurolingüística donde tú te empiezas a sugestionar mientras duermes. Mi hipótesis decía que sí funcionaba. Después de hacer todo el proceso, no funcionaba. Me sale que no. Y yo pues pensaba que hacer otro, ¿no? Y fue este gran docente que me dijo, pero está bien, es un tema de investigación donde tú estás corroborando de lo que muchas personas piensan que sí funciona y que no.
Claro. Y me funcionó, me ayudó bastante, lo presenté, aprobé, todo fenomenal, gracias a Dios. Y después, con los años, igual estudiando programación neurolingüística, me di cuenta de que lo que me había funcionado era otra técnica de la programación neurolingüística y no la hipnopedia, ¿no? Que con los años ya entendí también, ¿no? Entonces, fue curioso. No necesariamente algo tiene que salir sí o sí positivo cuando uno investiga. El hecho de que no salgan los resultados que tú esperas también es un logro. O sea, no existen fracasos, dicen, ¿no? Son resultados que pueden mejorarse y que le puede ayudar a otra persona. Y eso es un término de la programación neurolingüística. Perfecto. Joe, y ya cuando terminas, ¿no?, la universidad, lograste el tema de la titulación, y de ahí, ¿qué definió que tú puedas especializarte en lo que estás haciendo ahora, ¿no?, como profesional? Como te comenté, en los últimos años de la carrera me obsesioné con programación neurolingüística porque escuché un seminario de Edmundo Velasco, que es un formador en programación neurolingüística. El último año de la universidad me dieron permiso para poder especializarme porque un requisito era tener el bachiller, pero gracias al colegio de psicólogo me permitieron. Pero no había la formación como tal de programación neurolingüística. Pero la programación neurolingüística se basa en los estudios de muchas inclinaciones psicoterapéuticas, entre ellas de terapia gestal, de Fritz Perls, de terapia familiar, de Virginia Satir y hipnosis ericksoniana de Milton Erickson. Y la única especialización que se estaba brindando en Huancayo por el Colegio de Psicólogos y por el Centro Gestal Perú era terapia gestalt. Terapia gestalt. Eso fue mi primera especialización, que también pues fue maravilloso. Para mí, yo lo considero como mi segundo nacimiento, porque el abordaje interior, el sanar interiormente, te cambia totalmente la vida. Tuve que perdonar, soltar muchas cosas. Después ya conseguí programación neurolingüística mientras la carrera continuaba y era mucho más sencillo porque ya uno podía contar con ciertos ingresos, pues. Qué genial. Entonces, en ese sentido, también como me comentabas antes, ¿no?, es como que tú mismo has probado todas estas cosas contigo. O sea, ha sido como que te has terapiado, por así decirlo. La terapia gestal te permite eso. Y también la programación neurolingüística, sobre todo a nivel de creencias, es muy práctico en todos los ambientes de la vida, ¿no? O sea, la PNL, sobre todo en el factor de creencias, sobre todo utilizando recursos tan simples, ¿no? Como cuando los pacientes llegan, yo les digo, la solución es tan simple que está al borde de lo absurdo, les digo. Solamente que las personas no se atreven, porque se han acostumbrado a que si algo funciona tiene que ser complicado. No es así. La solución está al alcance de nuestras manos. El punto es tener la decisión y la convicción de saber que eso te va a cambiar la vida. Claro. Así que igual yo tuve que practicar. Incluso hice un pequeño grupo en la universidad que se llamaba Richari, donde eran varios compañeros curiosos a quienes nos formábamos entre nosotros. Estudiábamos, incluso algunas campañas íbamos y practicábamos las estrategias de programación neurolingüística. Y a veces nos funcionaban, a veces no, pero fue lo que nos ayudó a forjarnos bastante. El atrevimiento. A veces esperamos que tener todo para atrevernos a hacer algo. No, es desde ahora, desde ya. Si no, pues uno no adquiere experiencia. Claro, porque si uno no inicia, nunca va a tener ese camino, ¿no? Y a veces mucho también es el miedo al fracaso. Definitivamente. ¿No? Hay personas que el fracaso lo toman como si fuese, digamos, un miedo que de ahí les va a salir todo mal. Pero en realidad el fracaso es la experiencia y más experiencia. Yo creo que mientras las personas más fracasan, van ganando más experiencia y eso les va a desarrollarse en el área en la que estén. Definitivamente. Es la pregunta que utilizas frente al fracaso. Si es que tú dices, ¿por qué he fracasado? No vas a encontrar una solución. Claro. Es ¿para qué? Perfecto. Joe, tú en este momento te encuentras trabajando, eres gerente de AMAE. AMAE es una empresa que es tuya, ¿cierto? Sí, yo creé, bueno, empezó como un consultorio psicológico donde yo trabajaba.
wow, los inicios, pues dónde me ubicaba, todo. Definitivamente uno va creciendo, ¿no? Gracias a Dios. Después lo convertí en centro psicoterapéutico, ¿no? Donde ya hay 2 profesionales más con quienes trabajo que son terapeutas. Y es que aquí va el punto. A lo largo de mi camino como psicólogo y como psicoterapeuta, me he chocado con múltiples profesionales, muchos lugares, donde se imparte mucho la orientación y la consejería, que está bien, es bueno, pero la mayoría de personas no necesita un consejo o no necesita una orientación, necesita una intervención psicoterapéutica. Y para poder hacerlo es abrir heridas. Y si tú abres una herida así por así y no la cierras, se infecta con mayor facilidad. La psicoterapia es eso, es abrir heridas, ayudarte a sanar, ayudarte a curarlo para que después vayas por la vida tranquilamente. Es muy diferente a un consejo. Es por eso que en AMA, el centro psicoterapéutico que he creado, trabajamos con 2 psicoterapeutas también. Que curiosamente, dada la casualidad, son muy buenos por el mismo hecho de que también su vida ha sido muy complicada y muy difícil, ¿no? Y lo cual les permite mucho entender a las personas que llegan, porque no juzgamos, no debemos de hacerlo. Así tengamos el poder de juzgar a las personas, nadie tiene el derecho de hacerlo. Wow, eso me recuerda a algo muy importante, ¿no? La empatía. O sea, tú como psicólogo, como psicoterapeuta, imagino que debes tener muchísima empatía para poder realmente abordar a tu paciente, entender lo que está pasando ahí. Y creo que en ese momento donde empatizas es donde puedes encontrar tal vez la solución, ¿no? O qué aplicar con él. Definitivamente. Solo que es la empatía cognitiva que tenemos que manejar, porque a veces la empatía afectiva hace que te involucres mucho con el paciente y su problema se vuelve tuyo y entonces tú sufres con él y al final son 2 que están mal, que no han resuelto ciertas cosas y no avanzan, ¿no? Que sí lo tenemos porque es el primer paso, ¿no? Hay que ser empáticos afectivamente, luego cognitivamente para entender cómo se siente la otra persona. Solamente con ese proceso uno le puede ayudar, pero para poder ser empáticos y tener esta regulación, nosotros como terapeutas también tenemos nuestros terapeutas. O sea, nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos porque vienen todo tipo de casos y sí o sí te cargas, sí o sí te afecta, ¿no? Y es complicado porque a veces llega un caso donde es similar a cierto punto de tu vida, porque no llegamos a sanar todo por completo. Claro. Y entonces simplemente tienes que decir un alto, no puedo. Y pues si la otra persona te permite, ofrecerle otro terapeuta. Entonces, digamos que sí te ha pasado que logras, digamos, relacionarte mucho con el paciente y tú te sientes como que también identificado y es como que se abre una herida del pasado, algo así, y tienes que, o sea, es ahí donde ya te estás dando cuenta tú que estás llegando a tener otro tipo de empatía, la que me comentabas, ¿no? Algo similar, o sea, nos involucramos con nuestros pacientes por el hecho de que nos motivamos definitivamente a que mejoren. Claro. Cuando ellos mejoran, nosotros es un logro, es enorme. Nos ayudar, cambiar vidas. Cuando están al borde del suicidio, definitivamente está salvando una vida. Pero hay personas que vienen con temas similares a los tuyos que todavía no resuelves. Y es en ese punto donde tú te das cuenta de que te está afectando y dices, no voy a ser imparcial completamente y no lo voy a ayudar como merece. Entonces, por eso es que trabajamos con otros 2 terapeutas. Yo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero otro terapeuta va a llevar tu caso. Sucede muy pocas veces, muy pocas veces, ¿ya? Claro. Pero suele pasar, o sea, no somos de piedra. Tenemos nuestras cosas que todavía tenemos que resolver, pero lo mejor es ser realistas, ser éticos para poder ayudarlos, ¿no? Claro que sí. Joe, ya coméntanos ahora para ti un caso que haya sido de éxito y también al mismo tiempo haya sido muy curioso, ¿no? Te comentaba de la chica con esquizofrenia. Claro, claro. Que al final no tenía esquizofrenia, estaba sugestionada por la doctrina religiosa, ¿no? Pero había pasado por 2 psiquiatras y un par de psicólogos. Y en un caso extremo, pues ya me la derivan. Era un adolescente, ¿no? Que podía ver demonios con esquizofrenia. Y nosotros los terapeutas no podemos abordar esquizofrenia porque es un caso psiquiátrico. Pero la traen para tener una opinión.
Y siempre hay algo que uno tal vez por la experiencia se da cuenta. Así que le vuelvo a citar una segunda vez, porque ella miraba demonios, varios. Pero para eso yo me preparo y cojo un librito de los monstruos que yo tenía para mi hijito, para que no le tenga miedo a los monstruos. Ya. Y también escribo en un número que es mi favorito, el número 7, ¿no? Lo escribo y lo pongo pues debajo del vidrio de mi escritorio y el librito en un costado, ¿no? Porque cada vez que la chica llegaba a consulta, se ponía a mirar todo y se asustaba y se iba a un rincón en el piso, ¿no? En ningún momento le dije que no existen, yo le creí. Utilicé una técnica que es de la PNL, que lo utilizó Richard Blander y John Grinder, en un centro psiquiátrico también, con otra persona que se creía Jesucristo. En ese proceso yo me senté con ella y le dije, ¿cuántos son? Le dije, ¿no? Previamente ella ya se había sentado en el escritorio y me dice, son 7, me dice. Un poquito que ya está acercándose a mi hipótesis. ¿Y qué te parece si los dibujamos? Ya, vamos a dibujarlos, me dice, no, yo te voy a ayudar, yo también quiero verlo, le dije. O sea, yo me puse, o sea, entré en el canal de ella, ¿no? Para ver, yo quería ver también lo que estaba mirando, ¿no? O sea, que era un esquizofrénico más en ese momento. Claro. Y nos sentamos y empezó a dibujar, pero empezó a dibujar los monstruos muy parecidos a los monstruos del libro de mi hijito. En ningún momento le dije, ¿sabes qué? ¿Estás dibujando este monstruo? ¿Has puesto este número 7? No. Simplemente con el proceso le expliqué, hay que ignorarlos. Simplemente no hay que hacerle caso, hay que hablar de otros temas, qué es lo que quieres. En el proceso solucionamos ciertos inconvenientes con sus padres, ciertas ideas. A veces hay desorden de pensamiento cuando uno pasa de entender algo a una situación de fanatismo. Incluso dentro de las parábolas de la Biblia, que la Biblia es un libro maravilloso, los interpretamos mal. Claro. Sí, y hay que investigar bastante, pero si lo interpretamos linealmente, no es. El mensaje de la Biblia es grandioso, ayuda un montón, pero no es para interpretarlo lineal. Es una metáfora de la vida enorme, ¿no? Y así me pasó con la chica, ya no volvió a ver, me encuentro ahora con ella, socializa, baila, hace un montón de cosas, ni tocamos el tema. Pero fue curioso simplemente con el hecho de entender de que no es esquizofrenia, pues. Claro. Lo que se tendría que hacer para diagnosticar esquizofrenia es hacer unos exámenes neurológicos muy profundos para ver, ¿no? Porque la esquizofrenia se nota ya mediante las tomografías, entre otros, pero acá se le aborda muy superficialmente. Hubiese faltado eso, desde un principio se hubiesen dado cuenta que no era esquizofrenia, pero felizmente pues era solo su gestión que con el tiempo fue sanando y desapareciendo, ¿no? También con ayuda de la familia. Qué genial, qué caso más ilustrativo. Ahora yo y ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Gracias a todos por seguir viéndonos. Y para terminar, ¿invitas a las personas a pasar por una terapia pues, de neurolingüística? No, claro, Programación neurolingüística. En realidad, cuando uno va a consulta, sea con el especialista que sea, no es que van a abordarlo con un solo enfoque, es el total, en conjunto, es mucho. Por ejemplo, en terapia Gestalt, como soy terapeuta Gestalt, abordamos mucho las heridas del pasado. Y la programación neurolingüística sí también las aborda, pero no con tanta eficiencia, ¿no? Pero cuando ya esté sanando las heridas, utilizamos la PNL para enfocarnos en aquello que quiere lograr, ¿no? Ese es un cambio de creencias. Se utiliza sí o sí ambas. Lo que yo sí invitaría a las personas es que no esperen a estar muy mal emocionalmente para poder acudir a un especialista, porque en muchos casos uno espera el último momento y ya desarrolla un trastorno, y eso es mucho más complicado. Si hay alguna preocupación, alguna duda, hay que encender nuestro radar para entender qué es lo que está pasando y solicitar, ¿no?, el apoyo de un especialista. Sea cual sea el especialista, mientras sea terapeuta, sé que les va a ayudar enormemente. Tanto con la programación neurolingüística, cognitivo-conductual, terapia gestal, psicoanálisis, terapia racional emotiva, un montón, los van a ayudar porque es terapia. Porque cuando uno va a buscar ayuda, ya está dando el primer paso más grande. Entender que no somos omnipotentes y que siempre necesitamos la mano de alguien.
Sí, pues eso es muy cierto. Se ha dejado mucho de lado lo que es la salud mental, ¿no? Y se toma más, a veces el tema físico, pero muchas veces también la parte emocional, mental de uno es lo que importa también para que pueda desarrollarse bien en el trabajo, pueda tener una muy buena vida social e inclusive una buena vida en pareja, ¿no? Que eso también afecta bastante. Definitivamente, a parejas también. Es otro tema que podríamos tocar en otro momento, pero tal cual es el proceso de vernos bien físicamente, también es vernos y estar bien mentalmente, ¿no? Y pues todo tiene un proceso, es como cuando tú vas al médico, le das tus síntomas, el médico cuando es algo complicado te manda a hacer análisis de sangre, de orina, entre otras cosas más, y luego tú vuelves con tu hojita, tus resultados, y el médico recién te da el diagnóstico. En la cuestión psicológica es lo mismo. Tú vas, das tus síntomas, no te vamos a curar en la primera sesión. No, hay que ir paso por paso. Si es que es complicado, te vamos a hacer una evaluación psicológica completa. Es necesario entender tus patrones de personalidad, si es que hay un síndrome, un trastorno, tu, digamos, coeficiente intelectual, si es necesario, entre otros. Con ello podemos establecer un diagnóstico. Genial. Con eso mapeado, podemos ir y ayudarte a ir donde tú desees. Bien, Joe. Entonces, ¿dónde encontramos a Mae? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cuál sería en redes sociales tal vez? En redes sociales, pues Amae en Facebook, Amae Huancayo, Amae IO, Huancayo en abreviado. Estamos en San Antonio, en Girón San Judas Tadeo 196. Y si desean comunicarse y agendar una cita, todo es previa cita, al 995 76 90 86. Genial, Joe. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias por venir. Un gusto enorme. Y bueno, sigan viéndonos y escuchándonos en Podcast Investiga. Muchas gracias y hasta luego.